Y como se los adelantábamos en titulares, fue recapturado el ex fiscal general de la República, Luis Martínez, y la última información que hemos recibido es que esta misma noche será trasladado al Centro Penal de Metapán, en el departamento de Santa Ana. Pero para conocer los detalles de cómo se ha desarrollado toda esta información en el centro judicial, establecemos contacto con el periodista Ingmar Batres. Ingmar, buenas noches. Cuéntanos cómo se ha dado esta situación del ex fiscal Luis Martínez. Hola, muy buenas noches, Manuel, y por supuesto a la audiencia de Noticiero Hechos. Así es, estamos afuera del Centro Judicial Isidro Menéndez, donde ya hace algunos minutos pues acaba de salir la patrulla custodiada por elementos precisamente de la Policía Nacional Civil con el ex fiscal Luis Martínez. Él fue recapturado este día en horas de la mañana en la colonia Escalón, según el propio Martínez. Y es que el juzgado octavo de instrucción de San Salvador, luego que se girara una orden de recaptura contra él y otras personas acusadas de encabezar una red de corrupción al interior de Fiscalía General de la República y los juzgados, pues ya se recapturó a Luis Martínez. Es importante también decir que esto ya se conoció en horas de la tarde y hemos estado acá en este centro judicial a la espera que Luis Martínez pues viniera, y él vino allá pasadas las 2:30 de la tarde y habló poco con los medios de comunicación antes de ingresar al juzgado octavo de instrucción, donde iba a conocer ya la decisión de la Cámara Primera de lo Penal, donde precisamente se ordenaba su recaptura. Y él dijo de que es inocente y que se le acusa injustamente por los delitos. Ya hace algunos minutos, como ya lo dijimos, acaba de salir Luis Martínez y habló con los medios de comunicación. Escuchemos a continuación qué fue lo que dijo Luis Martínez. ¿Y de quién puede ser esa mala intención? Esta es una persecución contra mi persona y no voy a ser trofeo de nadie. ¿Y por qué lo están persiguiendo? ¿Perdón? Licenciado, lo persiguen. ¿Por qué? Venganzas. ¿Cómo se siente ¿Venganza de usted quién siendo es, fiscal? Bueno, pregúntenle a los enfrentando este proceso, licenciado? ¿Perdón? ¿Cómo se siente usted siendo un ex fiscal y ahora enfrentando este proceso, licenciado? Con dignidad. No me arrepiento de haber sido fiscal de cara a la población y no me van a avergonzar, ni van a avergonzar a mis amigos ni a mis seres queridos. Aquí estamos de frente. ¿Tiene temor de atentar en el penal de Metapán, señor fiscal? Mire, yo temores nunca he tenido, ¿verdad? He sido lo suficientemente valiente, por eso me entregué, por eso me dejé capturar por la policía, para que vieran que yo no soy ningún cobarde y voy a enfrentar estas falsas acusaciones y voy a creer en el sistema de justicia y que no presionen a los jueces. ¿Quién Eso sí. que usted metió a la cárcel, licenciado? Muchos. Bueno, eran las palabras precisamente de Luis Martínez luego de salir, ya de conocer lo que dijo formalmente la Cámara Primera de lo Penal. Recordemos que Luis Martínez es acusado de los delitos de omisión de la investigación y fraude procesal, y precisamente por estos delitos fue que se ordenó la recaptura. Luis Martínez todavía goza de una libertad condicional por otro delito, y es la revelación de material reservado por presuntamente revelar unas escuchas del padre Toño. Eso es lo que se ha vivido esta tarde-noche acá en los juzgados, Manuel, amigos televidentes. Así que a esta misma noche Luis Martínez estaría en el penal de Metapán, ya va de camino con la Policía Nacional Civil. Manuel. Efectivamente, bueno, recordemos que el penal de Metapán ha sido readecuado para trasladar a muchos reos que se encuentran en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Ingmar, es importante que recapitulemos algunos de los procesos que están abiertos contra el ex fiscal. Primero, recordemos que está de la red de corrupción en el sistema judicial. Luego tiene un proceso más en el caso del padre Antonio Rodríguez y la información que tú decías que había sido divulgada, información de carácter reservado. Y un proceso más, recordemos que se presentó una demanda de parte de un médico en el caso del cambio de bebés en un hospital privado, el bebé Cushworth Casanelas, que también está demandando al ex fiscal por actos arbitrarios. Y la otra pregunta que surge, Ingmar, es ¿qué pasó con el resto de implicados en este caso, el empresario Enrique Raiz y las otras personas que están siendo señaladas de participar de esta red de corrupción en el sistema judicial? Luego que se notificara acá la decisión de la Cámara al juzgado octavo de instrucción,
pues se ordena también la búsqueda y captura precisamente de los otros implicados, que hasta el momento se desconoce su paradero. Se había manejado extraoficialmente que más de algunos se podría presentar acá por voluntad propia. Sin embargo, eso no ocurrió en el juzgado octavo de instrucción. Así que si uno de ellos es capturado durante el fin de semana, pues sería trasladado hasta el lunes a un centro penal, pero de momento no se conoce cuál es el paradero tanto de Enrique Raiz, de Hugo Blanco Raiz y del ex mano derecha de Luis Martínez, Julio Arriaza. También está entre ellos el abogado de Enrique Raiz y otras personas precisamente acusados de encabezar una presunta red de corrupción al interior del Ministerio Público. Igmar, uno de los temas que se ha manejado sobre esta resolución de la Cámara, primero de lo penal, que revocó la libertad bajo fianza de la que gozaba Luis Martínez y el resto de implicados en esta red de corrupción en el sistema judicial, es que existen elementos que indicaban que estas personas se podrían fugar en determinado momento. Tú has hablado con abogados, has hablado con gente del sistema judicial para conocer cuáles son los fundamentos por los que se revoca y si esto es así, efectivamente, que existía el temor de que estas personas se fugaran. Así es, pues de momento ellos dicen que no tienen un arraigo suficiente para salir del país y que de hecho ellos no habían hecho eso porque van a enfrentar la justicia. Ellos ya lo habían dicho desde un primer momento y precisamente ese fue el punto principal porque se revocó la decisión por el arraigo que ellos tenían de abandonar el país. En el caso de Luis Martínez, él ha dicho que va a enfrentar la justicia y pues que no tenía ninguna intención de retirarse del país hasta que todo esto se esclarezca. Otra información que trascendió esta tarde, Igmar, es si Luis Martínez se entregó o efectivamente fue recapturado por la policía. Pues Luis Martínez dijo que él se entregó en la colonia Escalón en horas de la mañana, pues la Policía Nacional Civil todavía no se conoce una versión oficial de las autoridades si fue que él se entregó tal como lo afirma o fue recapturado por las autoridades de la División Élite contra el Crimen Organizado. Bueno, gracias, Igmar, por este reporte desde el Centro Judicial Isidro Menéndez y por esta cobertura de esta entrega del exfiscal Luis Martínez. Les recordamos el dato con el que iniciábamos. Luis Martínez será trasladado esta misma noche al Centro Penal de Metapán en el departamento de Santa Ana.